Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl cuando ya se acerca el sistema frontal a la región metropolitana. Hay más de 30.000 personas aisladas, estado de catástrofe en algunas regiones del país y, por cierto, todo lo que corresponde, ¿no?, respecto de este frente tan anunciado de lluvias como no se habían visto, dicen algunos, desde 2008. Pero quiero partir con el tema que nos convoca con nuestro siguiente entrevistado y que dice relación con los resultados de una interesantísima encuesta Feedback UDP que nos debe llamar a atender varios de los puntos que ahí aparecen. Presento entonces de inmediato a Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la UDP. Claudio, ¿cómo estás? Gusto de tenerte con nosotros una vez más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mirna? Partamos entonces, muy bien, muchas gracias. Partamos entonces por esta encuesta. Mira, quiero partir con lo que tú has señalado en varias publicaciones, donde tú dices que haciendo un cruce de datos, no es tan cierto que las personas en Chile se hayan derechizado tal como se desprendía de la última encuesta CEP. ¿En qué basas esa afirmación? No, mira, usualmente la discusión del eje izquierda-derecha tiene que ver con varias dimensiones. Una, la más típica, tiene que ver con la escala valórica. Es decir, es más conservador o más liberal de acuerdo a algunos temas. Y en esa materia, obviamente, cuando uno pregunta temas tan controversiales como el aborto, por ejemplo, en general la sociedad chilena está apoyándolo, particularmente aborto 3 causales, aparece con sobre el 85%. En realidad es prácticamente unánime su apoyo y por lo tanto en esa dimensión valórica, y si uno preguntara, nosotros anteriormente hemos preguntado temas de matrimonio homosexual, toda esa dimensión es bastante abierta y plural la gente. Pero la otra dimensión del eje izquierda-derecha tiene que ver con el Estado y el mercado. ¿Qué rol debe cumplir el Estado y el mercado? Y ahí nosotros hicimos una batería de preguntas en temas generales, por ejemplo, si el Estado debe cumplir un rol principal o no en la provisión de servicios públicos, agua potable, etcétera, pero también salud, educación, etcétera. Y la gente se divide entre aquellos que piensan que el Estado debe cumplir un rol principal sobre el 50%, 50 y tanto por ciento, y un rol compartido, el Estado y los privados. Y un rol mínimo, menos del 10% piensa que el Estado debe cumplir un rol mínimo. Entonces, cuando pensamos este discurso de que el Estado no tiene que estar presente y que ojalá que esté solo el mercado, es falso, definitivamente falso. La sociedad aspira a tener en algunos ámbitos un rol principal del Estado, por ejemplo, la provisión de educación básica, la provisión de educación secundaria, la atención a salud, por ejemplo. Hay una mayoría, un poco más del 50%, que piensa que sí el Estado tiene que ser un rol principal y otros que piensan que tiene que ser un rol compartido de un 30, un 40% aproximadamente. Por lo tanto, es una sociedad que valora el Estado y cuando lo llevamos a un zoom al tema salud, al tema pensiones, que hoy día está muy fuerte, claramente se aspira a tener modelos mixtos más que solamente privados. Ya, pero ahí, Claudio, me detengo entonces por lo siguiente, porque cuando ustedes preguntan si quiere que su dinero, sus cotizaciones, en este caso, yo no sé si lo preguntan específicamente por el 6% adicional, pero en definitiva las personas dicen, quiero que todo vaya a mi cuenta individual, 85%. ¿Cómo lees tú esa respuesta?
Sí, no, efectivamente, yo creo que estamos en una sociedad que aspira a uno tener el control de la propiedad respecto particularmente de las cotizaciones de pensiones, no tanto así de salud. Por ejemplo, en salud es más diverso, en salud la gente está dispuesta a ceder parte de su sueldo para un fondo común, por ejemplo. Pero ya, quedémonos con el debate sobre pensiones. En pensiones yo creo que hay que analizar varias dimensiones. La primera tiene que ver con la propiedad de los fondos. Es verdad que, o sea, todas las encuestas muestran que la ciudadanía sí aspira a tener propiedad, pero también, por ejemplo, preguntamos sobre, ¿deben los empleadores contribuir a aumentar la pensión de las personas? Y el 84% dice que sí. Entonces, cuando miremos el universo de preguntas sobre el sistema de pensiones, tenemos que preguntar distintas preguntas. Y nosotros hicimos eso, una batería de distintas preguntas. Por ejemplo, ¿debe el Estado tener un rol principal o no en el tema de pensiones? Y la gente te dice, sí, debe tener un rol principal. ¿Debe el Estado, a través de impuestos, contribuir a la pensión? También, y eso es muy mayoritario. Por lo tanto, hay una aspiración social de, primero, mejorar las pensiones. ¿Cómo se mejoran las pensiones? Segundo, mantener la propiedad. Y ese es el tema de cuadrar el círculo. En el fondo, hay aspiraciones simultáneas de mejora de las pensiones y de propiedad sobre las pensiones. Ahora, sabemos, Mirna, tú sabes que a veces eso es incompatible porque no puedes sacar recursos que no sean de generar un fondo de solidaridad. Ese es el argumento del gobierno. Y ahí yo creo que le corresponde un rol muy importante a las autoridades de gobierno, a las autoridades políticas, de explicar las consecuencias que tiene, por ejemplo, que el 100% de las cotizaciones vayan a tu propia pensión. La consecuencia es que los que ahorran tienen mejor pensión que los que no ahorran. Claro, es que por eso quería entrar justamente en eso que tú dices, que no es que esto tiene matices, ¿no? Cuando uno habla de que el Partido Republicano dentro de esta misma encuesta obtiene más del 27%, 22, perdón, pero es altísimo en relación, estamos hablando siempre del segmento que se ve representado, que sigue siendo minoritario, pero el segmento de los ciudadanos que se ve representado por los partidos políticos. 22% versus el resto que, bueno, partiendo por Chile Vamos, 2,7, 2,5, 3, y algo, Evópoli, Frente Amplio, es curioso, pero Frente Amplio viene después del Partido Republicano con un 6 y tanto, si no me equivoco. Sí. Pero sigue siendo entonces el Partido Republicano un partido que dentro del concierto de partidos se ve con mayor valoración. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso con las propias posturas del Partido Republicano? Lo que pasa es que, por eso, ahí lo que tenemos que mirar es qué aspectos del Partido Republicano la gente apoya. Y en general el Partido Republicano, cuando tú le preguntas, a ver, en general, yo creo que la ciudadanía distingue en el tipo de políticas y qué es lo que es un partido. En general, lo que yo tengo la impresión, y creo que los estudios más cualitativos también muestran, es que este tipo de partidos emerge como crítica al establishment en general. Es como la rabia, la frustración, el enojo respecto de ciertas situaciones que te llevan a apoyar este tipo de partidos. Y fue anteriormente el Frente Amplio, después fue el Partido de la Gente, ahora es el Partido Republicano, en donde aparecen liderazgos que critican a las élites y la gente empieza a apoyar ese tipo de partidos. El Partido Republicano se distingue por el discurso de seguridad, por el discurso anti-inmigración y por la crítica al sistema político. Yo creo que es eso en general lo que se apoya, pero cuando, por ejemplo, ves algunas enmiendas del Partido Republicano, algunas no son tan apoyadas. Por ejemplo, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Eximir a las iglesias de pago de impuestos, solo el 20 y tanto % la apoya, el 70 y tanto % la rechaza.
por ejemplo, el tema de la prisión en domicilio para personas mayores de 75 años, solo el 20 y tanto por ciento lo apoya. El tema del aborto, claramente la mayoría no lo apoya. Entonces, hay políticas específicas del Partido Republicano que no son apoyadas hoy día, y por eso, cuando uno analiza la encuesta del mes anterior, ahora el apoyo a los consejeros republicanos bajó, como también se mantiene muy bajo el apoyo a otros consejeros. Perdona, y también bajó el apoyo a José Antonio Kast, y sube, en contraste, no sé cómo lo interpretas tú, el apoyo a Evelyn Matei. Efectivamente, totalmente. Yo creo que hay una disputa de liderazgos importante. Yo creo que el proceso constitucional en particular le está pasando la cuenta al Partido Republicano. Cuando nosotros preguntamos cuánta influencia tienen diferentes personajes y en el proceso constituyente, Kast aparece como el más influyente. Fíjate tú, es interesante, esto es una pregunta a la ciudadanía. Casi no se ha pronunciado en los temas constitucionales y sin embargo aparece como el más influyente. Lo ubican con el 67% que piensa que es muy influyente. Le siguen los empresarios y le siguen después los expertos constitucionales. Entonces, ahí hay una relación. La gente está relacionando el proceso constitucional con el Partido Republicano y con Kast en particular. Y parece ser que no ha sido, de hecho aumenta el voto en contra, no ha sido muy apoyado el proceso en esa dirección y por lo tanto se le castiga a Kast. Ya, pero qué curioso, se le castiga a Kast, pero pero al mismo tiempo el 60% dice que rechazaría, ¿no es cierto?, si hoy día fuera el plebiscito de salida. ¿Cómo se combinan esos dos aspectos? Claro, o sea, porque lo que la ciudadanía está viendo, y sobre todo en el mes que pasó, porque el mes que pasó es el mes de la enmienda, se presentaron enmiendas, hubo todo un fenómeno discursivo asociado a presentar enmiendas que son más conservadoras. Bueno, eso aumentó el rechazo de la gente al texto particularmente que se está elaborando. O sea, tú dices sabemos dime. Perdón, aunque sabemos que esas enmiendas a lo mejor no van a ser aprobadas, pero en la percepción ciudadana hay una crítica a cómo se está cómo está desenvolviéndose el proceso de acuerdo a esas enmiendas que fueron presentadas. Pero, por ejemplo, hay enmiendas como que me llamaron mucho la atención de los republicanos, que es dejar, o sea, eliminar las contribuciones para ese porcentaje mínimo de la población que en relación a la mayoría, por cierto, paga contribuciones, y la mayoría de la gente dice que sí, por ejemplo. Claro, ahora ahí yo creo que va a tener que tener un rol importante la izquierda o otros partidos, otros movimientos, de explicar cuál es la consecuencia que tiene eso. Nosotros sabemos que el eximir de pago de impuestos al patrimonio afecta principalmente a los sectores más ricos, es decir, los favorece, pero eso tiene que socializarse, porque hoy día no toda la opinión pública sabe. Lo mismo con el tema de la exención del pago de la vivienda principal, por ejemplo. Eso nosotros sabemos que también afecta a aquellos que tienen mejores condiciones económicas, principalmente, y de nuevo hay que salir a explicar eso y todavía no ha sido explicado. Ya, pero entonces, a ver, lo que tú de alguna manera vas interpretando de estos resultados, más lo que está pasando en el Consejo, es que la ciudadanía, a ver, ¿cómo decirlo?, se va cuajando un poco más este triunfo del 7 de mayo, importante para republicanos, que le da el control del Consejo a partir de lo que han sido sus enmiendas, mucho más vinculadas a lo identitario, ¿verdad?, para poder establecer los puntos que este partido quiere hacer ver en este Consejo, que tú dices que la ciudadanía de alguna manera toma distancia y evalúa críticamente todo esto. Sí, totalmente, eso es cierto. Ahora tienes que tener en cuenta un elemento muy importante. Aquellos que están hoy día por el voto en contra es un mundo diverso. No es que
esté toda la izquierda en contra y toda la derecha a favor, por ejemplo, del nuevo texto. Eso no está pasando. De hecho, hay una parte de la derecha que está en contra también de cambiar la Constitución, porque quiere el texto actual. Entonces, cuando uno analiza el voto en contra, y nosotros hicimos un zoom al voto en contra, ¿qué es lo que vemos? Vemos un segmento de derecha que vota en contra, un segmento que aumentó en relación al mes pasado de izquierda que vota en contra. Los motivos son distintos. A la izquierda no le gusta el texto como está quedando y no le gusta la legitimidad. A la derecha es porque le gusta el texto actual. Entonces, se suman esos dos sectores. Por ejemplo, jóvenes. Los jóvenes son menos receptivos a el texto constitucional que se está proponiendo que las personas mayores. Entonces, hay una diversidad de grupos que está conviviendo en el voto en contra. Ya, y ese voto en contra sería un voto que está asegurado desde el punto de vista de la convicción de aquel que dice voy a votar en contra, o dirías tú que hay una cierta liquidez en esa postura? Yo creo que el resultado todavía no está definido, si bien todas las encuestas, y esto independientemente de la encuesta nuestra, todas las encuestas están mostrando un alza del voto en contra, pero yo creo que hasta la elección no se va a saber. Creo que obviamente el punto clave va a ser cuando el Consejo ya emita un primer texto, eso va a ser fines de septiembre, y ahí vamos a decantar muy bien el texto. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que una cosa es el texto y otra cosa es la campaña sobre el texto. Y en la campaña sobre el texto seguramente republicanos y la derecha va a decir, esta es la nueva constitución, es la constitución de la libertad, de la seguridad, de todo lo que es antipolítica, de la reducción de escaños, etcétera, y por lo tanto eventualmente podrían dar la vuelta. O sea, vamos a tener que mirar y estar atentos a cómo evoluciona y si la gente se compra ese discurso. ¿Quién ha tenido el control en la derecha de todo lo que se ha discutido respecto de las enmiendas? ¿Son los republicanos definitivamente? Hasta el momento sí, yo creo que de hecho para la opinión pública el actor más influyente hasta el momento es el Partido Republicano, para la opinión pública. Ahora, desde el punto de vista del análisis de lo que ha sido el desenvolvimiento del Consejo, uno de los actores ausentes, así como que no ha estado tan presente, es Chile Vamos, que tiene un rol muy importante. Sabemos que Republicanos tiene 22 votos, pero necesita 8 votos para llegar a los 30, que es lo necesario para aprobar, y esos 8 votos vienen de la UDI y de Renovación Nacional. Son ellos los actores claves para aprobar o no aprobar las enmiendas republicanas, y por lo tanto depende de Chile Vamos, pero Chile Vamos ha tenido un rol bien opaco, por decirlo en simple, bien bajo, perfil muy bajo, no se ha notado su posicionamiento, y ahí el debate, que yo creo que es un debate mucho más estratégico nacional, es si Chile Vamos quiere ser coloquialmente se dice o la cola de león o quiere ser la cabeza de ratón, es decir, dónde quiere estar posicionado depende mucho hoy día de Chile Vamos. Y la situación que siempre analizábamos, Claudio, respecto de que para el Partido Republicano, pero sobre todo para José Antonio Kast, el lograr un acuerdo, el lograr sacar adelante esta Constitución, podría ser un signo de que es capaz de dar gobernabilidad al país, porque es capaz de que, a pesar de las posiciones, digamos, que son bastante, digamos, extremas, ¿no?, en sus constituyentes, hablando de las enmiendas, él es capaz de finalmente entender que por el bien del país hay que llegar a un consenso, y eso pareciera ser que todavía no se está visualizando. Pero la pregunta, ¿es o no un costo para Kast si este texto se rechaza? Yo creo que sí, yo creo que es un costo porque en la opinión pública ya existe el convencimiento de que
Esta es un texto en donde el liderazgo de los republicanos es muy relevante. Por lo tanto, si pierde el plebiscito, yo creo que sí tendría un costo para Kast. Y no es casualidad que el fin de semana, como tú bien sabes, en La Tercera, en el Mercurio, empiezan a aparecer notas en donde se establece y se dice que los republicanos salieron a hacer campaña por el apruebo. Eso quiere decir que yo no lo tenía tan claro que los republicanos quisieran eso, pero parece ser que sí ahora lo van a querer, y eso te establece un estándar de la competencia electoral en donde los republicanos se la juegan por ir por el apruebo, no son ambiguos ahora, y por lo tanto efectivamente a mi juicio podría ser un costo. Ya, pero entonces, si quieren jugárselas por el apruebo, tienen que conceder y tienen que ceder en alguna de las posturas, como por ejemplo, un aspecto que me llamó mucho la atención, fíjate, del senador Matías Walker, demócratas, cuando él dice que si se logra, entre otros aspectos, pero estoy poniendo el punto del quórum, si se establece que para reformar cualquier aspecto de la Constitución vas a necesitar un quórum de 2/3, que es retroceder respecto de la Constitución actual, que hoy día se bajó a 4/7, él votaría en contra. Entonces, ¿ves al Partido Republicano cediendo en esa, por ejemplo, una enmienda esencial? Lo que pasa, Mirna, es que estamos en las semanas claves. Las próximas 2 semanas son claves para definir lo que tú me estás preguntando. Vamos a ver qué ponen en la mesa de negociación. ¿Van a poner el control preventivo del Tribunal Constitucional o no? ¿Van a poner los quórums que tú estás señalando o no? ¿Van a poner aborto? ¿Van a poner la constitucionalización de la AFP? ¿Van a poner la constitucionalización de las ISAPRE? Esos son los grandes temas que están en la mesa de negociación ahora, en este minuto, y se tienen que resolver de aquí a 2 semanas. Y por lo tanto, yo creo que vamos a ver si efectivamente republicanos tienen la capacidad de negociar, de abrirse, por lo menos las señales políticas hasta el día de hasta anoche, es que ellos querían incluso excluir al Partido Comunista, es decir, no negociar con el PC y negociar solamente con el Partido Socialista y quizás con el Frente Amplio. Y por lo tanto, ahí hay un tema que vamos a tener que ver si están dispuestos. El gran problema para Kast es su interna. Y de hecho, en los trascendidos se ve que Beatriz Hevia, Kast y otros están tratando de convencer a su propia audiencia de que es bueno negociar, es bueno ceder. Ese debate yo creo que lo deben tener internamente. Y es bueno negociar y es bueno ceder porque sin acuerdo no puede avanzar ningún país. Por lo tanto, ese es el link que se hace, ¿no es cierto?, con la demostración de que es capaz de generar gobernabilidad. Porque, claro, pero por ejemplo, Luis Silva, el consejero Luis Silva, el viernes señala nosotros vamos a negociar, pero sin el Partido Comunista. Parte de eso. Segundo, esto tiene que ver también con la negociación nacional de, por ejemplo, la mesa de pensiones. Si tú te fijas, la UDI ha colocado una postura más dura respecto de no ceder en el 6%. De nuevo, ellos dicen, estamos dispuestos a negociar, no a negociar, estamos dispuestos a conversar sin ceder. Esa es la postura de la UDI. Entonces, la pregunta es, ¿para qué conversas si no vas a ceder? O sea, es como de 101 de negociación política. Ya, pues entonces entremos en ese punto antes que se nos acabe el tiempo. Si no es, o sea, si se conversa sin ceder, porque hoy día estaba leyendo precisamente en el Mercurio, en el Cuerpo B, que Chile Vamos va a seguir sosteniendo que su postura es no moverse del 6% completo adicional para las cuentas individuales. Su camino es mejorar la PGU, pero analistas dicen que por mucho que tú mejores la PGU, nunca la vas a poder mejorar a tal nivel que puedas realmente favorecer a las capas medias para arriba, ¿no? Estamos hablando del 80 o del 90% de mayor vulnerabilidad, y por lo tanto no se resuelve el tema de la clase media. Entonces, si se mantienen estas posturas así como se está señalando,
¿Cómo ves tú, cómo visualizas el escenario político? Yo creo que para Renovación Nacional y la UDI, particularmente la UDI, acá hay dos temas que tú me has tocado y que son clave. Uno, la proyección presidencial. Yo creo que la UDI está con una disputa con republicanos respecto de la proyección presidencial de Matei versus Kast, y por lo tanto la UDI está optando por posturas más duras, de no negociar, no ceder en el fondo, y mantener así a salvo todo lo que tiene que ver con esta flujo de militantes de la UDI hacia los republicanos, porque lo encuentran mucho más fiel a sus posturas. Segundo, tiene que ver también con el Consejo Constitucional. ¿Por qué? Porque en el Consejo Constitucional se está negociando o se está planteando el tema de las pensiones. Por lo tanto, el incentivo para Chile Vamos de negociar ahora con el gobierno es bastante bajo, porque seguramente van a preferir esperar hasta que se resuelva el tema a nivel constitucional en diciembre y después ver si negocian. Claudio, el gobierno a su vez y el oficialismo también está en un tremendo tema, ¿no? Porque por un lado tiene que hacer frente a las distintas repercusiones del caso Convenios con la salida de Giorgio Jackson, el que sí ahora está en un problema, ¿no es cierto?, con su embajadora en el Reino Unido, con esta situación donde ella se salta los conductos regulares para pedirle a la gobernación del Biobío, si no me equivoco. ¿Biobío era o no? Me entró la duda. Sí, Biobío. Exacto, imagínate, y ya la gobernación del Biobío tiene suficientes temas para pedir entonces un traspaso de $5 millones para otro tema en relación a una propuesta supuestamente del propio rey Carlos III. Es decir, olvidémonos, o sea, realmente está el gobierno todos los días teniendo que apagar algún tipo de incendio. Por lo tanto, después de la salida de Giorgio Jackson y con estos temas que estamos conversando respecto de la oposición, ¿cómo gobierna el gobierno? Bueno, primero es clave eliminar este tipo de frentes que están enfrentando a diario. Yo creo que es un gran problema. Tiene un problema el gobierno de gestión en términos de tener gente experimentada, que no cometa errores, que no se haga autogoles. Ese es un gran problema para el gobierno, y yo creo que eso pasa por mejorar los staff que tiene a nivel ya sea de embajada, de Seremi, etcétera. Eso por una parte. En segundo lugar, obviamente yo creo que implica la revisión de la estrategia de mediano plazo respecto de qué quiere lograr con un Congreso tan resistente a su reforma, y por lo tanto eventualmente mejorar su puntería respecto a los objetivos estratégicos de aprobar determinadas reformas. Claudio, el tema de la salida de militantes, de la fuga de militantes tanto de RD como de Convergencia Social, uno tendría que esperar que eso va a seguir ocurriendo, es decir, hay una fuga, digamos, que va a ser imposible de controlar. Totalmente, yo creo que efectivamente partidos como particularmente Revolución Democrática, que tampoco son tan, no tienen tanta historia, o sea, son partidos relativamente jóvenes, con pocas raíces sociales, son partidos que no tienen tanta militancia activa, estamos pensando en 1.500 o 3.000 personas que se movilizan en torno al círculo más activo del partido. Por lo tanto, son partidos con una militancia muy precaria, y eso debilita a este tipo de partidos. Ahora, desde el 2015 en adelante, vemos esas situaciones, partidos que emergen, se transforman en revelaciones y de pronto caen abruptamente. Eso pasó con el Partido de la Gente, o sea, fíjate tú en los partidos y tenemos esas olas mucho más fuertes, producto de la crisis de representación que estamos enfrentando en Chile.
Claro, pero también tenemos una crisis de legitimidad producto del caso Convenio respecto particularmente de Revolución Democrática. No, obviamente, o sea, exacto, eso fue un golpe de gracia particularmente a RD. Claro, entonces la pregunta ¿es factible y conveniente que todos estos partidos del Frente Amplio terminen efectivamente fusionándose en un solo gran partido? O sea, yo totalmente, yo siempre he sido, siempre he pensado que un error de la izquierda es la fragmentación. Ahora parece ser un signo de los tiempos, pero un signo del nacimiento de la izquierda es que es la fragmentación, es la segmentación de esos partidos. Efectivamente, yo creo que no solamente por razones estratégicas electorales, sino que también por razones de que hoy día tienes además un contexto de mayor polarización, de una derecha mucho más organizada y por lo tanto estratégicamente es cero conveniente tener 15 partidos vigentes en la centroizquierda. Volviendo al tema de la gestión política y de lo que la ciudadanía espera, la misma encuesta Feedback UDP que se repite este concepto, o sea, este elemento, digamos, en las distintas encuestas que me ha tocado ver, también la CEP, etcétera, ¿no? Que la mayoría de las personas encuestadas quieren que sus políticos lleguen a acuerdos. O sea, independiente de todas las diferencias, que se llegue a acuerdos. ¿Cómo visualizas tú ese elemento, teniendo en cuenta precisamente lo que estamos conversando, que cada sector, la oposición por su lado, tiene sus propios desafíos, ¿no? E intereses, para efectos de poder lograr gobernabilidad en el tiempo que le queda a este gobierno todavía? Ese es el gran drama de los dos procesos constituyentes, que la ciudadanía se frustra porque no se llega a acuerdos. Fíjate tú, la reforma de la salud, la reforma de pensiones, el proceso constituyente 1 de Bachelet, el proceso constituyente que vivimos de la convención, y ahora hay una continuidad en todas esas dinámicas que no se logra acuerdo y se chutea, y ese es un problema que es percibido por la gente. La gente, como tú bien señalas, quiere que tú te pongas de acuerdo en elementos básicos y que renuncies incluso a tus principios en pos de un bien superior. Esa noción no estuvo instalada en la convención anterior y menos en este proceso, y por lo tanto esa es la frustración ciudadana. Entonces, yo creo, a mí me preocupa el proceso que estamos viviendo precisamente por eso. Los procesos exitosos constituyentes requieren un acuerdo transversal y eso no se está logrando en este proceso. Ya pues, Claudio, te dejamos entonces, te doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien, cuídate mucho. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN. Acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos a ir al corte y vamos a estar conversando al regreso con la secretaria general de la UDI, María José Hoffman. En instantes, una nueva entrevista